Buenos días, Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque si estamos también contigo y que contigo estamos ya esperando esa eternidad contigo, Señor, es por tu poder, el poder de tu amor. Tú venciste a la muerte, pero amándonos, Señor, no limitaste ese poder, no, no lo contuviste, al contrario, te entregaste con toda pasión en la cruz, sabiendo, Señor, que había una promesa hecha por ti mismo y cumplida por ti mismo, Señor. Aquel que cree en ti, Señor, no se pierde más, tiene vida eterna, que cree que tú eres el Salvador, que tú eres Dios, que te levantaste de los muertos para vencer a la muerte y que viviste sin pecado para vencer humanamente en tu condición voluntaria humana por la que estuviste unas 3 décadas aquí en la tierra, Señor, para que por medio de esa condición nosotros pudiéramos ver efectivamente como pudimos ver en ti, Señor, que se puede vencer el pecado, que ya no somos dominados con tu espíritu, Señor, porque tú no nos ordenaste nada más, hagan como yo, sino hagan como yo, sean imitadores de mí. Manso y humilde corazón, pero también nos diste el poder del Espíritu Santo para no estar bajo el dominio de nuestra carne. Y peor aún, que nuestra carne esté dominada por espíritus de maldad, por concupiscencias, por bajas pasiones, por deseos que nos destruyen y que hacen daño a otros, Señor. Porque muchas veces decimos no sufrir las consecuencias del pecado, pero fuimos decepcionando, dañando, quitando a otros, produciendo dolor incluso en las personas que desean lo mejor de nosotros y que necesitan lo mejor de nosotros, pero por nuestros pecados les fallamos, Señor. Tú venciste al pecado y en la cruz venciste a la muerte. Más bien, ahí comenzó el inicio, porque parecía que en la muerte era vencido, pero en la tumba que dejaste vacía, Señor, mostraste que ya estaba listo, ya tú lo habías profetizado. Lo que parecía la muerte definitiva era el inicio, porque era necesario que murieras en la cruz para que en la tumba resucitaras, para que así como la señal de Jonás estuvieras 3 días ahí, Señor, sin ver muerte definitiva, sino venciéndola. Y para eso, Señor, ascender a los cielos y decirnos, yo estaré con vosotros, pero vendré primero por vosotros, vendré. Y eso también es lo que estamos esperando. Tú vendrás, tú volverás. Gracias, Señor, porque tú volverás y porque sabemos que tú volverás. Te anhelamos, Señor, y teniendo nuestras lámparas llenas, Señor. Estamos siempre llenos del Espíritu para que no nos tome por sorpresa tu venida. Es más, que para cuando tú vengas, Señor, si nos toca ver esto, porque la otra opción es que descansemos, reposemos, muramos antes de esto, esperando entonces y esperaremos y confiaremos en la resurrección. Pero sea de una u otra manera que tú nos halles santos, Señor. Ya sea en nuestra muerte o en el arrebatamiento, nos halles santos, Señor. Y producirte alegría, satisfacción, y que con nuestra santidad podamos decir diariamente, Señor, tu cruz no fue de balde. Con respecto a mi vida, por ejemplo, no fue de balde, porque en la cruz clavaste todos los pecados para que nosotros también, nuestra vieja naturaleza sea crucificada, muerta allí, y así como tú resucitaste la tumba, nosotros también. Ahora, nazcamos de nuevo, como lo hicimos el día que te recibimos, nacimos de nuevo, con nueva naturaleza. Señor, gracias por este tiempo que nos darás para llenarnos de tu palabra y de tus propósitos, y que esta palabra nos llene eso, exactamente de eso, de tus propósitos. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, y hoy me alegra que tengamos una tarea muy bonita con este tema. Meditación que se titula, y esto es en signo de interrogación, una pregunta que debemos hacernos todos nosotros. ¿Para quién eres productivo? O dama que me escucha, ¿para quién eres productiva? Esta meditación surge de una conversación que tuve con una señora que ya estaba retirada de su empleo
había sido funcionaria pública por un tiempo, y en su condición de exfuncionaria me contó que un día comenzó a sentirse mal porque donde estaba, lamentablemente, en la institución, no se hacían las cosas bien. No había honestidad, no había probidad, no había amor, no había esmero, o sea, no había los valores, no estaban los valores fundamentales que ella como cristiana disfrutaba. Y eso la tenía frustrada. Y al final también sabía que lo que estaban haciendo allí no era para el reino de los cielos, sino para el reino de los bolsillos o para el reino de la maldad. Y por eso, cuando le llegó la jubilación, una compañera le dijo, pero ¿por qué te vas si tú eres muy productiva? Y ella le dijo que ella quería seguir siendo productiva, pero no para esa causa. Claro, y siguió siendo productiva. Es una cristiana productiva, pero no es que no volvió a trabajar más. Hizo su propio emprendimiento y con ese emprendimiento también comenzó a dar testimonio de cómo una persona en el plano laboral puede hacer las cosas con santidad. Y yo sé que probablemente algunos nos hemos hecho esa pregunta, ¿para qué sigo produciendo aquí? ¿Me debo ir? No, bueno, normalmente no me debo ir hasta que el Señor me diga, vete de allí. A veces estamos en situaciones donde no entendemos, como Daniel. Daniel podía haber caído en esa confusión. ¿Yo qué hago aquí? No debería ser funcionario de Nabucodonosor. Y pasa a Nabucodonosor y seguía siendo funcionario porque no fue solamente funcionario de Nabucodonosor. Pero el Señor no lo había movido ahí. Pero no niego que uno puede quedar con esa inquietud. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejar de producir? No, tenemos que ser productivos. Y saber qué hacer mientras que somos productivos en el lugar. Y anhelar ser productivos para su obra. En Proverbios 10:4, de hecho, queda claro. Porque nosotros decimos, ¿por qué tengo que trabajar en este lugar? Tenemos un propósito, pero por encima de por qué estamos en ese lugar, porque es que todo oscuridad. Bueno, es que es todo oscuridad y nosotros somos la luz. Pero también porque hay una razón fundamental, y lo dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, Dios quiere que seamos productivos. Y no solo que no empobrezcamos nosotros, sino que demos prosperidad a nuestro entorno. De hecho, una de las razones por las que yo creo que debemos ser productivos es porque generamos riqueza para otros. Hay una anécdota que les cuento muy brevemente, una reflexión que una vez en internet y los estudiantes del profesor que la contaba la aplaudían y yo no la pude aplaudir. Era de un profesor que se encuentra, de un hombre, un empresario que se encuentra a un pescador descansando en su barca y le pregunta por qué estaba descansando si era temprano. Y él le dijo, no, porque yo pesco 3 horas al día y ya con eso como. Y él le dijo, pero si con 3 horas usted come, y se estaba tomando una cerveza, pues el hombre. 3 horas pesco y después me tomo una cerveza. Y el hombre le decía, pero si trabaja más horas, no solamente va a poder comer, va a tener dinero para comprarse otra barca. Entonces, ¿para qué otra barca? Para que pueda pescar más y poner a otras personas para que pesquen y usted tenga más dinero. ¿Y para qué tener más dinero? Para comprar otras barcas. ¿Y para qué tenemos otras barcas? Para tener una flota. ¿Y para qué tener una flota? Para que cuando ya sea un hombre muy mayor, pueda retirarse y tomarse una cerveza en la playa. Entonces era como un giro, pero ¿para qué tengo que hacer eso dentro de tantos años si ya lo puedo hacer? Pareciera bonita la historia, pero lo que me puse a pensar es que era una actitud egoísta. ¿Para qué voy a enriquecer? Porque si yo genero más recursos, precisamente también hago que otros trabajen. O sea, la historia no cuenta que cada vez que el hombre compraba una barca, le daba empleo a otra persona, a otras personas. Y si tenía una flota, tenía muchas familias que dependían y se beneficiaban de ese trabajo. Por eso incluso yo pienso que el hombre que puede producir recursos, que lo genere no solamente por amor a sí mismo. El problema es que hay muchos que solamente lo hacemos por amor a sí mismo. Quien puede hacer empresa que la haga, si con eso sustenta y hace que una comunidad se desarrolle. Dios quiere que seamos productivos y recompensa la productividad
claro, cuando va de la mano de la santidad. En Eclesiastés 5:19 vemos que nos dice el Señor acerca de tener bienes, de ser productivos. Eclesiastés 5:19 nos dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, este es don de Dios. Dios nos da la riqueza y los bienes. ¿Cómo? A través de los talentos, de los dones, de las habilidades que tenemos, de la capacidad para generar, para producir, como en el caso de Adán, ¿cómo fue que le producía? ¿Cómo es que le daba? Una tierra, le dio una tierra para que él la pusiera a producir. Y evidentemente Dios quiere que seamos productivos, pero también advierte que por ser productivos, y aquí es donde hago clic con la historia de la funcionaria, ¿no? O la exfuncionaria que les comentaba. Porque el Señor nos advierte que por ser productivos para el mundo, podemos contaminarnos de esto. En primera Timoteo capítulo 6, versículo 9. Miren esto, interesantísimo. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado cuando producimos para el mundo? Sí, debemos ser productivos, pero como Daniel, que no se contaminó con las viandas del rey, que no se contaminó con las costumbres, con los deleites del rey, de su palacio y de la idolatría que ellos tenían. No se separó de Dios. En 1 Timoteo 6:9 leemos lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El problema de querer enriquecernos es que somos tentados. Y por esa tentación podemos aceptar violar una que otra ley, o tal vez no estoy violando la ley, ¿no? La ley del hombre, pero sí la ley de Dios en cuanto a que somos injustos, en cuanto a que somos insensatos, en cuanto a que somos crueles, en cuanto a que no reconocemos la labor de quienes dan la cara, que ponen el pecho por nosotros, en cuanto a que hago lo que la ley me permite, pero éticamente la ley moral de Dios la respeto. Y cuidado con esto, porque no es por cumplir la ley del hombre que nosotros satisfacemos, y con eso estamos colocando la maldad que no está penalizada, pero que es reprobada ante nuestro Señor. Cuidado cuando le servimos al mundo, porque podemos terminar practicando las malas costumbres del mundo. Y para eso, ¿qué nos dice el Señor? Que produzcamos. Sí, es digno el obrero de su salario. El que quiere comer, que trabaje. Pero aplicando Proverbios 23, versículo 4. ¿Y qué nos dice Proverbios 23, versículo 4? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, trabaja, produce, pero cuidado con ese afán que hace que pierdas la visión. No, ahora, aquí quiero agregar algo. No, a veces me hace daño porque puedo ser honesto, puedo ser hasta ejemplar jefe, pero el afán se vuelve un pecado. ¿Por qué? Porque vivo en un afán cuando el Señor dice: por nada estéis afanosos, sino pone toda tu necesidad en oración, acción de gracia. Pero ¿cómo voy a poner mis necesidades, mis angustias delante de Dios si me afano por producir? Y me voy convirtiendo en mi buen pastor, y que por medio de mí nada me falta, quitándose ese lugar al Señor. O sea, cuidado con el afán, porque el afán es una forma aparentemente digna, hasta loable, aplaudida por el hombre, pero no aprobada por Dios, cuando ese afán hace que nos olvidemos que Él es nuestro proveedor. Por eso Él dice: sé prudente. O sea, ser prudente no es negligente, es ser prudente, haz las cosas con prudencia y desiste. ¿De qué? Del afán. De esa necesidad desmedida por resolver, que muchas veces termina en codicia también. Cuidado con eso. En Santiago 4, vamos a Santiago 4 ahora. ¿Y por qué el Señor quiere que no nos afanemos?
que no seamos contaminados por los hábitos del mundo. Porque quien es víctima del afán, quien es juguete de los afanes, termina generando pasiones, situaciones difíciles, pleitos. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a agregar el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos en efecto que, cuidado, cuando le servimos al mundo en el tiempo que debemos servirlo, debemos hacerlo con el corazón centrado en nuestro Señor, con santidad. Vuelvo y repito, y no creo que quiera abusar de este ejemplo, pero esto lo vemos en Daniel. Pero también en quién podemos ver eso, en José, el hijo de Jacob, cuando fue el segundo en importancia, con poderes enormes en un Egipto que lo necesitaba, pero con una clara visión. Egipto me necesita a mí, pero yo necesito a Dios para hacer las cosas rectamente. Y de él por eso no hay acusaciones, ni de corrupción, ni tampoco de infidelidad a Dios, ni nada de esto. Él se rendía al Señor. Porque sí, Dios quiere que seamos productivos, pero para Él, donde estemos. Y ahí es donde se respondería la pregunta, bueno, esta señora, esta funcionaria pudo retirarse, pero ¿qué pasa si yo no me puedo retirar? ¿Qué pasa si yo no puedo dejar el empleo? Me frustro. Me siento poco amado por Dios porque mira dónde me tiene. No, Dios quiere que seamos productivos, pero para Él donde estemos. Y por eso nos pone en la oscuridad. Si todos los cocuyitos de luz estuvieran en la iglesia nada más, ¿qué sería del mundo? Aquí en la iglesia se llenan nuestras lámparas para hacer luz, como lámparas con mucho combustible, para hacer luz en la oscuridad. Hebreos 6, del 10 al 12. Y aquí recordemos que también a veces nos decimos, ay Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios no tiene su mente. Dios sabe lo que estamos viviendo. Que no nos sintamos solos. Ahí donde está ahora mismo, o camino hacia ese lugar donde va a trabajar, donde pareciera que el nombre de Dios no se puede glorificar. Se puede glorificar a través de nosotros. Hebreos 6, del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo. Claro, aquí vemos que dice para los santos y sirviéndoles aún, claro. Pero nosotros estamos llamados también a invitar a otros a que sean santos. Porque ¿cómo podrán ser santos? Santos entendiéndose que son apartados por Dios. Primero siendo llamados por Dios. Dios aparta, pero primero llama. ¿Y por medio de quién Dios decidió llamar? Por medio de nosotros. Nosotros somos apartados del Señor. Y salvo que aquí alguien le haya evangelizado a un ángel, porque Dios puede hablar a través de un ángel, puede hablar a través de visiones, de sueños, la gran mayoría de todos, si acaso no es todos aquí, fuimos llamados por seres humanos que nos agarraron no en la iglesia, nos llevaron a la iglesia, nos colocaron en la iglesia. Fueron instrumentos de Dios para estar en su casa. Si no, nos sacaron de la oscuridad que vivía en mi trabajo, o tal vez en un parque, tal vez en una cantina, yo no sé, cada quien nos llamó en algún lugar. El bingo, en medio de la buena tarea, pero una buena tarea sin Dios. Y gracias a esas personas que están en medio de los que no conocen, por la fe creen. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra se nos delegó a nosotros y por eso el Señor nos dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio.
anuncian el evangelio de la paz, de la salvación. ¿Qué hacemos entonces? ¿Para quién somos productivos? Para el Señor. Pero es que para ser productivos tenemos que estar en la iglesia. Claro que en la iglesia se produce. Y ya siendo la iglesia, no solamente el pastor es productivo, nosotros mismos exhortándonos, amonestándonos, ayudándonos, consolándonos. Pero ahí donde estamos, tenemos que ser productivos para el Señor. Claro, algún día usted se retirará, ya no estará en ese empleo. Si bien está, tenga un emprendimiento. Pero si bien está también el Señor le llame a servir en el templo, hágalo. Perfecto. Pero mientras tanto, ¿qué? Seamos productivos para el Señor allí. Los bombillos se ponen en la habitación oscura. Y compra 1000 bombillos y los enciende en una sola habitación. Está gastando luz por gusto y está dejando oscuras otras 1000 habitaciones donde es necesaria esa luz. Nosotros somos bombillos para la oscuridad, lámparas para las tinieblas. Somos luz para la bruma, porque ahí nos necesita. Animémonos con respecto a eso. Yo sé que es difícil. Recuerdo que por muchos años yo anhelé salir de donde estaba para servirle al Señor, porque donde estaba parecía que no. Y curiosamente, cerramos con esto. Cuando el Señor me dejaba en puesto de trabajo que yo no quería, yo le decía al Señor, yo quiero producirte afuera. Y lo que me hizo fue abrir un grupo de oración en mi oficina. Y ahí le serví. Que el Señor, si el Señor dice, abre el grupo de oración, nos respaldará. Y si dice solamente habla de esta manera, no podrás abrir el grupo, pero sí podrás compartir la palabra con quienes están a tu lado, podrás animarlos, podrás orar por ellos, pero no calles, no calles. Ahí somos productivos. ¿Para quién eres productivo? Para el Señor. No importa en el escenario que estés. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, porque tú comprendes nuestra inquietud. Tú sabes que muchas veces decimos, Señor, yo quisiera servirte, pero no veo dónde tú pones nuestros pies, donde tú no nos trasladas. Incluso los cautivos, que le decía Jeremías a los cautivos, procuren la paz de la tierra donde Dios no era Dios, sino eran los ídolos, donde no se veía a Dios como Dios. Obren por esa tierra, procuren la paz, para que en la paz de esa tierra ustedes tengan paz. Luchen por la tierra donde Dios la ha puesto a laborar. Trabajemos para Él, produciendo para el jefe, por supuesto, porque esa es otra forma de servirle a Dios, siendo los mejores, los más eficientes, los más honestos, los más conciliadores en medio de la situación. Mostremos a Dios siendo los empleados ejemplares, recordando a aquel jefe que una vez me dijo, quiero un cristiano en mi iglesia, en mi empresa. Quiero un cristiano de tu iglesia aquí, porque el testimonio que había recibido era bueno. Y gloria a ti, Señor, por eso. Que incluso seamos instrumentos para que las mismas empresas digan, si los cristianos son como tú, necesito más. Y si el lugar es deshonesto, hasta para cuidarlos. Que el jefe deshonesto diga, yo no quiero cristianos porque no me permiten. Y hasta en ese sentido, Señor, son un filtro para que cristianos no caigan en lugares donde no deben estar. Señor, gracias porque tú nos llamas a ser productivos. En medio de la oscuridad, ser esa luz resplandeciente. Y donde estemos, te produzcamos a ti. Hagamos lo que tenemos que hacer para dentro de lo honesto, de lo honorable para el hombre, y dentro de lo justo, anunciar, decir, animar, orar, por quienes están a nuestro alrededor. En nombre de Jesucristo te damos gracias porque tú con esto afinas, refinas y nos haces ver el norte, el propósito de donde estamos, hacia aquel lugar donde tú nos colocas. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús.